El Museo de Aguascalientes es un espacio dedicado al arte, creado a iniciativas del poeta aguascalentense Víctor Sandoval en 1975 en un edificio reconstruido por el maestro Refugio Reyes Rivas. Cuenta con un acervo importante de prestigiosos artistas de la entidad, como Jesús F. Contreras, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y la permanente exposición de Saturnino Herrán. Parte de esa colección incluye obras como El Gallero, La Criolla del Mantón, Tehuana y La Leyenda de los Volcanes. Esto es Historia del Arte en Aguascalientes. Comenzamos. Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard fue un destacado pintor mexicano nacido en Aguascalientes el 9 de julio de 1887. Su obra transita entre el indigenismo, el modernismo y los inicios del muralismo. Aunque solo vivió 31 años, creó algunas de las obras plásticas más importantes del arte mexicano, como el Cofrade de San Miguel, el Molino de Vidrio, las Tres Edades, la Ofrenda, entre otras. Vayamos con el director del Museo de Aguascalientes, José Luis Quirós Frausto, que nos hablará más a fondo sobre este ilustre personaje. Como todos sabemos, Saturnino Herrán nace aquí en la ciudad de Aguascalientes, en el centro de la ciudad, en la calle del Codo, y nace en el año de 1887. Herrán, bueno, hijo de una familia culta. Su padre fue uno de los que tuvieron, ¿verdad?, la primera librería aquí en el estado, inventor y además también político, ¿verdad? Ellos muy jóvenes, cuando Saturnino Herrán cumple 17 años, ellos van a vivir a la Ciudad de México. Fallece el papá, quedan solos él y su madre, ¿verdad? Entonces, Saturnino Herrán, ya en la Ciudad de México, imaginemos a un jovencito de 17 años y encuentra trabajo como mandadero en las oficinas de correos. Ahí mismo, pues él va y se inscribe en la Academia de San Carlos y bueno, le dan las facilidades para ingresar a los talleres libres de dibujo. Ya ahí en San Carlos, bueno, los maestros de ahí de la escuela, pues ven en este joven que tenía un gran talento, ¿verdad? Sobre todo para dibujar, ¿verdad? Y el maestro catalán Antonio Fabrés lo invita a participar de una manera ya más formal en los talleres de pintura y de dibujo. Antonio Fabrés, bueno, pues reunía, ¿verdad?, a un grupo de artistas que posteriormente van a ser pues artistas muy, muy importantes, ¿verdad? Saturnino Herrán, el más joven de todos ellos, y pues bueno, ahí comienza él a tomar clases con Antonio Fabrés, con otro gran maestro, Germán Gedovius, y de ellos va a aprender, pues bueno, todo lo que posteriormente va él a firmar en sus lienzos. Tenemos aquí a mi espalda una obra que fue de las primeras, ¿verdad?, que Saturnino Herrán pintó allí en la Academia de San Carlos. Me refiero a la obra que lleva por título La Labor. La tenemos aquí a un lado. Esta obra fue pintada en 1908. Estamos hablando de una obra, pues realmente, si vemos la edad de Herrán, pues estamos viendo que Herrán era de un artista, pues nato, ¿verdad? Todavía en una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Y con una influencia muy clara en
todavía, ¿verdad?, de estampas o libros que llegaban de Europa. Tenemos un claro y muy oscuro y luego una diagonal que parte la composición, ¿verdad? Y luego el equilibrio, las figuras que están del lado derecho y lado izquierdo, pues hay un equilibrio en la obra muy marcado, ¿verdad? Este tipo de composición, bueno, la utilizaron bastantes artistas, ¿verdad? Desde Luis David con la obra La muerte del Marat, ¿verdad? Y luego también la podríamos ver una composición similar en otro gran artista de Aguascalientes. Me refiero a José Guadalupe Posada, en dos obras maravillosas, una que se llama El fusilamiento del capitán Calapís, y luego también podríamos ver también en otra composición de Guadalupe Posada, que lleva por título esta maravillosa obra, ¿verdad?, de carácter expresionista, y que lleva por título La calavera quijotesca. La temática que abordó Saturnino Herrán en todos sus procesos creativos fueron bastantes, ¿verdad?, bastantes series de trabajos con conceptos diferentes. Sin embargo, no debemos de pasar por alto que cuando Saturnino Herrán ingresa a la Academia de San Carlos, bueno, ahí conoce a un grupo de artistas que posteriormente vendrán a ser muy importantes y que no debemos también de olvidarnos que estamos hablando de 1900. Entonces, México, el país, estaba en el proceso de la revolución, ¿verdad? Había bastantes problemas en el país, aún, ¿verdad?, todavía permeaban, digamos, desde las luchas de reforma, la independencia. Todo esto tenía influencia hasta este tiempo, ¿verdad?, los inicios de la revolución. Entonces, los artistas, este grupo de artistas, pues claro, ¿verdad?, tenían bastantes problemas, ¿verdad?, para generar recursos y producir obra, ¿verdad? Pero también la misma revolución estaba gestando un cambio, ¿verdad?, dentro del arte nacional. Los artistas, sobre todo este grupo de artistas como Diego Rivera, como el Dr. Atl, como Julio Ruelas, Alberto Garduño, Francisco de la Torre, Armando García Núñez, entre otros, bueno, eran artistas, algunos de ellos que ya habían viajado por Europa y traían ideas de por allá, ¿sí?, formas de pintar sobre todo, pero también por el hecho de que se estaba viviendo la revolución aquí en México, también eso daba pie a que se tratara de reconstruir una identidad nacional dentro de la pintura mexicana, también dentro de las mismas letras. Entonces, Saturnino Herrán, como él decidió nunca ir a Europa, Saturnino Herrán retoma elementos cotidianos para expresar, ¿verdad?, dentro de su trabajo. Estas obras que tengo aquí a mi espalda, Alegoría del trabajo, Alegoría de la construcción, son dos piezas también de la época muy temprana en la producción de Saturnino. Podríamos ver que las composiciones, bueno, retoma elementos cotidianos, ¿verdad?, lo que Saturnino Herrán vivía, ¿verdad?, lo que él veía de manera diaria, ¿verdad? Los trabajos son piezas logradas generalmente casi de primera intención. Saturnino Herrán pinta de manera directa sobre sus lienzos, pero también todavía con una influencia bastante fuerte del postimpresionismo. Pero, digamos, Herrán es un artista, como todos sabremos, el mismo México, es un país con una tradición, con una raigambre figurativa, ¿verdad?
Y Herrán, pues bueno, no es una excepción, y Herrán, dentro de su etapa temprana, con una influencia aún de algunos artistas españoles, nos crea, ¿verdad?, una serie de pinturas. Estos dos que posteriormente los va a recrear en trabajos bastante grandes, y están en algunas colecciones en el Distrito Federal, en México. Saturnino parte, ¿verdad?, de elementos que él veía en la calle, como las vendedoras de ollas, el cargador de plátanos, y una de las obras maestras que yo creo de Saturnino Herrán en esta etapa de producción es el molino de vidrio, ¿verdad? Todas estas piezas tratadas con una paleta en tonos verdes, azules, rojizos, sepias, pero todo manejado con una libertad extraordinaria. El hecho de que México estaba en este proceso de la revolución, eso dificultaba, ¿verdad?, para que los artistas, bueno, pues consiguieran recursos para adquirir sus materiales, ¿verdad? Entonces, Saturnino Herrán recurre digamos, a materiales más accesibles. Aquí tenemos tres piezas realizadas en técnica de carboncillo, ¿verdad? Son tres dibujos, uno se llama La Noche, la otra Mujer y el otro Desnudo. Son tres piezas donde Saturnino Herrán se deja observar como un dibujante verdaderamente fuera de serie, con un conocimiento bastante amplio de lo que es la anatomía en la figura humana. Y sobre todo, también cómo él va jugando, ¿verdad?, con los juegos luz y sombra. Y también cómo entre la oscilación que existe entre lo más oscuro y lo más claro, podemos ver una riqueza verdaderamente impresionante de calidades, de tonalidades, y luego cómo rompe, ¿verdad?, en la figura humana con la luz. Son trabajos de una sensualidad, de un erotismo verdaderamente asombroso, impresionante, ¿verdad? Son tres piezas que forman parte también de la colección de aquí del Museo de Aguascalientes. En los últimos años de su vida, Herrán realizó obras costumbristas, como lo podemos ver en los lienzos de Feria y Comadre cuando me muera. Por otro lado, los cuadros de Viejecita y El Cofrade de San Miguel, ambos de 1917, muestran nuevamente la figura de la vejez, pero ahora reflejando una paz en su rostro. En los retratos de Erlinda y el de San Luis, Herrán muestra una penetración en el carácter de las personas, que refleja un profundo humanismo. En esta obra, el hecho de que Saturnino Herrán tuviera dificultades, ¿verdad?, económicas para adquirir buenos materiales, digamos, para pintar lienzos, bueno, eso lo lleva a inventar su propia técnica. Pero el concepto también varía un tanto del trato que le daba él a los dibujos de carbón. Él se inventa esta técnica, continúa retomando escenas que él veía todos los días en la calle, ¿verdad? Tenemos aquí una pieza que se llama El Último Canto, y luego tenemos otra pieza que se llama Las Tres Edades, y otra pieza que se llama Los Ciegos. El concepto que él maneja
En estas 3 piezas y en algunas otras que están dentro de la colección, bueno, digamos que el hecho de que él no fue a Europa, ahí se va gestando algo muy importante dentro de la obra de Saturnino Herrán. Habíamos dicho que el grupo de artistas, compañeros de Herrán, durante la Revolución, Diego Rivera, los hermanos Garduño, Julio Ruelas, el doctor Atl, etcétera, ellos van iniciando un movimiento dentro del arte mexicano y que le decían en ese momento los mexicanismos, que posteriormente los llevó a crear un arte con un simbolismo meramente nacionalista, ¿verdad? Eso es a partir de la Revolución y después se viene a concretar con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública. Tenemos la técnica de que se inventa Saturnino Herrán para pintar para hacer estos dibujos maravillosos, es que hace una mancha muy libre con acuarela, con la técnica de acuarela, podemos ver los colores y refuerza con lo que son los crayones. Dentro de la producción pictórica de Saturnino Herrán, podremos encontrar también obras con un concepto meramente religioso. Creo que Saturnino pues era tan profundamente religioso y por eso también encontraremos, ¿verdad?, algunas piezas siempre con iglesias, retomaba mucho la arquitectura colonial y desde luego las imágenes de los Cristos, ¿verdad? Tenemos aquí una pieza que lleva por título El Cofrade de San Miguel y está pintada en el año de 1917, un año antes de su fallecimiento. Esta pieza ya hay un acercamiento, digamos, a la forma de tratar el óleo, la pincelada, pero ya digamos que ya es un estilo ya un tanto particular dentro en la obra de Saturnino. Hay 2 piezas que a mí me parecen muy importantes dentro de la producción de Saturnino Herrán. Esta pieza que lleva por título La Tehuana y fue pintada en 1914. Y hay otra pieza que, bueno, no forma parte de la colección del museo, pero también pintada en 1914 y que lleva por título La Dama del Mantón y que está dentro de las colecciones del Museo Nacional de Arte. La Dama del Mantón es un retrato de su esposa, la señora Rosario Arellano, y bueno, la Dama del Mantón está cubierta con, digamos, con los atuendos, ¿verdad?, que llegaban todavía de Europa. Aquí aquí en la Tehuana, bueno, utiliza también un retrato de su esposa y bueno, pero aquí digamos en contraste con la Dama del Mantón, bueno, aquí Herrán viste a su esposa digamos con atuendos, ¿verdad?, meramente nacionalistas. Tenemos, bueno, lo airado que dice Manuel Toussaint, ahí en una cita en 1920, cuando habla de la obra de Herrán, y también, bueno, pues podríamos ver que es una imagen donde el artista hace una mezcla, ¿verdad?, digamos, entre la figura femenina, la figura masculina, y entonces podríamos decir que es un retrato, ¿verdad?, o una obra un tanto andrógina. Saturnino Herrán
muere, debemos de tomar en cuenta que muere 1918. Antes de su fallecimiento, un año antes, recibe un encargo para realizar un mural en lo que estaba en construcción, que es el Gran Teatro Nacional, que ahora nosotros lo conocemos como el Palacio de Bellas Artes. Bueno, Saturnino Herrán recibe ese encargo para realizar un mural y, bueno, comienza a bocetar, a hacer bocetos, y él llega a la conclusión de pintar, digamos, lo que viene siendo el sincretismo entre la cultura española, lo que nos llegaba antes de la conquista, y lo que ya existe, los indígenas, ¿verdad? La cultura nacional, la cultura de acá de México. Saturnino Herrán realiza 3 dibujos, extraordinarias piezas, que se llaman los frisos de nuestros dioses. Realiza estos 3 frisos, que son un antecedente de lo que será el tríptico que finalmente iba él a pintar. Me refiero a un tríptico, al tríptico donde a la parte izquierda corresponde retratos o digamos la composición de figuras humanas meramente nacionales, y al lado derecho es digamos una procesión de figuras españolas, de imágenes, ¿verdad?, de figuras humanas españolas. Y estas 2 culturas se unen, hay un sincretismo de estas 2 culturas dentro de digamos, el panel central que iba a quedar plasmado en Bellas Artes. Me refiero a la Coatlicue y a Jesucristo, ¿verdad? Y a partir de esas 2 imágenes, Saturnino Herrán recrea digamos, la fusión de estas 2 culturas, pero desafortunadamente a Saturnino Herrán le viene la enfermedad, él fallece y desafortunadamente, desgraciadamente, ya no pudo plasmar, ¿verdad?, en el Palacio de Bellas Artes estos murales. En esta pieza podríamos ver que Herrán, ahora sí, definitivamente, está retomando elementos meramente nacionales. Recordemos que López Velarde era un amigo íntimo de Saturnino Herrán, pasaban mucho tiempo juntos, y López Velarde, cuando realiza su gran poema que lleva por título La suave patria, utiliza elementos también meramente nacionalistas, pero ahora sí ya con una conciencia plena de lo que uno escribe y el otro pinta. Podemos ver todos los elementos mexicanos, ¿verdad?, meramente nacionales: el sombrero del charro, el rebozo, las frutas que tiene allí en la mano, y desde luego también retoma la arquitectura que viene, bueno, la arquitectura, ¿verdad?, colonial, ¿verdad?, la composición al centro, y también ya pintado con un estilo propiamente ya definitivo. Se entrecruzan los elementos entre La suave patria de López Velarde y todos los elementos que Saturnino Herrán utiliza, ¿verdad?, para pintar y firmar posteriormente estos lienzos. El trato que le da Saturnino Herrán al óleo, a la pincelada, los colores, digamos, los
el uso, ¿verdad?, de los colores, la paleta ya definitiva de Saturnino Herrán. Digamos, Saturnino Herrán se está acercando ahora sí a un, digamos, a un estilo ya propio, ¿verdad? Ya no es la pincelada tan suelta como digamos, como en el molino de vidrio o en la labor, o digamos también en la dama del mantón, o también en la tehuana. No, aquí estos tres lienzos que son, digamos, que ya son uno de ellos antes de la muerte de Saturnino y los otros dos años antes. Estamos ante tres piezas, tres retratos, y donde él retoma la imagen de la mujer, que es como dice el gran poeta Vicente Quirarte, retoma el retrato de la mujer mexicana, no meramente como un elemento decorativo de sus composiciones, no, lo retoma dándole una dignidad a la persona y lo toma como símbolo del nacionalismo ya dentro de las artes plásticas mexicanas. A la muerte de Saturnino Herrán, Ramón López Velarde escribió Oración fúnebre, dedicada a su amigo, entre cuyos versos se menciona lo siguiente: uno de los dogmas, para mí más queridos, quizás mi paradigma, es el de la resurrección de la carne. A tal dogma y a tal conjuro apelaré, a fin de traer a Herrán por un momento, para dilucidar su herencia como el plumaje del ave del paraíso. Yo soy David Moreno Cermeño. Esto fue Historia del Arte en Aguascalientes. Hasta la próxima.